kiosco. Pues ya nos había dado señales oidoleras el presidente López Obrador. Ya viene la censura, viene la guillotina. Ahí viene el INE, ahí viene el coco y nos comerá. Bueno, como si estuvieran ahí todavía los fantasmas, ¿no? De Lorenzo Córdoba, Murayama, apoyando a un sector, diciendo que el presidente no se exprese libremente. Bueno, entonces estaba buscando el INE, a través de una resolución que está por notificar. Él está diciendo, baja esta entrevista con esta periodista Ina Afinogenova, que por cierto ya muchos la vemos y yo creo que estos temas de censura salen al revés. O sea, mucha gente que no ha visto la entrevista en estos momentos, ya con el anuncio de que viene la censura, la van a ver. Pero bueno, vamos a escuchar al presidente. Me acaban de informar, eso es lo que quieren, no saber, que los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme. Como se dice en el béisbol, acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Ina. Todavía no nos han notificado. Ya parezco abogado huizacher del Poder Judicial. No es así, mientras no te notifiquen. Es una buena entrevista, se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España, y porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje. Censura. Acaba de venir una marquesa, duquesa. Y por cierto, vamos a revisar qué es lo que hay en algunas portadas de diarios de comunicación. Milenio, en primera plana, coloca esto. Es una declaración fuerte de la candidata de la oposición. Dice, entra el fentanilo como si la Marina no existiera. Fue lo que dijo Xóchitl Gálvez, lo destaca en primera plana Milenio. Le preguntaron sobre esto al titular de la Marina, al almirante Ojeda, y lo primero que responde es muy claro: no valoran nuestro trabajo, porque los de la Marina, las Fuerzas Armadas, están jugando el pellejo frente a los criminales. Como nunca hay decomisos, y ahora no tenemos a un García Luna que pacte con los cárteles de la droga. Hay que recordar que antes el aeropuerto de la Ciudad de México era un centro de operaciones del narco. Había una clave para que los funcionarios, mientras bajaba la droga, se hicieran de la vista gorda. Entonces, lo que dice el almirante Ojeda es, no valoran nuestro trabajo, y también puso un video en donde queda de manifiesto qué es lo que se está haciendo en materia de decomisos, en materia también de combate a los traficantes de armas. Se dice que el fentanilo y las armas entran como si fuera con una gran facilidad, pero pues, primero que nada pues, no valoran nuestro trabajo, ¿no? Y la situación es que si tienen pruebas, que lo presenten, ¿no? Para garantizar la salud de la población y contrarrestar los riesgos que representan el tráfico ilícito y consumo de drogas sintéticas, se ha fortalecido la estrategia del Estado mexicano mediante las acciones siguientes. Incremento en el establecimiento en vigilancia y control de las aduanas para mejorar el seguimiento de sustancias químicas utilizadas en la producción ilegal de droga, lo que incluye la verificación sanitaria de laboratorios farmacéuticos y establecimientos que manejan sustancias reguladas a través de la COFEPRIS, intensificación de las operaciones de búsqueda y destrucción de laboratorios clandestinos. Esta modificación en la producción y venta de estupefacientes se ve reflejada en los tiempos y costos de producción. Es por ello que, en la presente administración, se reorientaron los esfuerzos de las dependencias participantes para atender esta problemática. Bueno, hay otros temas que abordan diversos medios de comunicación, como el asunto de ayer, que hubo una resolución que muchos no esperaban, porque no estaba en el radar. Pero llegó otro caso de impuestos de Grupo Salinas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora estamos hablando de una empresa que es Total Play,
Y ahí se resolvió por parte de 3 ministros y ministras, en contra 2, fue la votación 3-2, para que se revise un tema en específico de adeudo de impuestos de Total Play, que son más de 600 millones de pesos. El presidente dice, vamos a tener más información, la vamos a exponer mañana. No quiere decir que se haya condonado los impuestos, que no se tenga que pagar, sino lo que dicen estos ministros es que se debe revisar la cantidad de impuestos a pagar. El asunto que resolvió la Corte ayer, primero decir que no es el paquete, ese es un paquete de más de 20,000 millones de pesos. Eso todavía no se resuelve. Y en este caso hay versiones encontradas. Lo de ayer es otra operación de el pago de impuestos en total, el Total Play, 2,366 millones. Y lo único que se quitó, de acuerdo a la resolución, de 6 temas, 5 la Corte le dio la razón al SAT y 1 a la empresa, de modo que no van a ser 2,000. Se tiene que ajustar 600 millones. O sea, hay una quita de 600, pero no significa que no se va a pagar. Significa que de los 2,300 hay una quita de 600. O sea, según entendemos, tienen que pagar 1,700 millones de pesos. Es que no está muy claro sobre qué fue lo que resolvieron, y sí aclarar que no tiene que ver con el otro tema que está pendiente, este paquete de alrededor de 22,000 millones de pesos que viene desde el gobierno de Fox. Viene este litigio sobre estos impuestos. Hay otros temas de la agenda nacional. El presidente López Obrador habla de la situación económica, dice tenemos un superpeso por un lado y también crecimiento económico. Somos de los países con menos desempleo en todo el mundo. Estamos cercanos al pleno empleo. Esto tampoco se había visto. Por supuesto que no en los sexenios neoliberales, en donde se expulsaba a migrantes hacia los Estados Unidos para tener cuando menos un pan para llevarse a la boca. Entonces, esta estabilidad está en función de un modelo humanista y en ese sentido habla el presidente López Obrador. México es de los 2, 3 países con menos desempleo en el mundo. Casi estamos en el pleno empleo. Eso no se había visto anteriormente. Y estamos también, que es muy importante, haciendo valer el reparto de utilidades. Se ha incrementado de manera considerable. Puede ser que Luisa María me ayude en esto, en dar a conocer las cifras. Y es que no solo se ha aumentado el salario mínimo, sino por primera vez trabajadores están recibiendo prestaciones de acuerdo a la ley, porque pues antes estaban planteadas también en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, pero tener acceso a reparto de utilidades, nunca. Y había mucha simulación de varias empresas, algunas, por cierto, continúan con el outsourcing,
pero otras ya no, porque desde la Secretaría del Trabajo pues se les fue acotando el margen de operación a estas empresas, ¿no? Evasoras de las prestaciones de derechos laborales que se conquistaron desde hace décadas. Pero Luisa María Alcalde, quien no es hoy secretaria de Gobernación, fue secretaria del Trabajo, explica cómo se está dando este proceso. En 2023 se repartió una buena cantidad de millones de pesos en lo que hace a las utilidades para los trabajadores. Derivado de la reforma, recordarán, donde se eliminó la subcontratación, el llamado outsourcing, ha tenido varios efectos, no solamente en la formalización del empleo, en el reconocimiento de las relaciones laborales, sino también en el derecho al reparto de utilidades, un derecho que estaba pues prácticamente en peligro de extinción o olvidado en nuestro país, aunque lo establece la Constitución, donde se tiene que repartir el 10% de las utilidades de las empresas. Entonces, a partir de esta reforma se ha venido incrementando de manera muy importante hasta llegar el año pasado a repartirse 190,000 millones de pesos en utilidades a los trabajadores. Ahora, como ya hay este reconocimiento, debe haber el cumplimiento de esta norma. Y por cierto, en el régimen neoliberal fue cuando más se devaluó la moneda. ¿Recuerdan con Miguel de la Madrid, con Salinas, el error de diciembre, que también se echa la culpa, Salinas le echa la culpa a Zedillo y Zedillo a Salinas, o sea, se avientan la pelotita, cómo le tuvimos que quitar 3 ceros a la moneda? Y ahora tenemos un peso muy fortalecido frente al dólar. ¿En dónde están los que al inicio de este sexenio, Loret, Chumel y compañía, decían, compren dólares, porque la economía se va a caer, porque López Obrador es un peligro para México, porque va a espantar a los inversionistas y nuestra moneda no va a valer nada? Se quedaron con las ganas y aquí el mensaje del presidente. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. Nuestro peso con relación al dólar. Nunca se había visto. Bueno, llevaba desde 1970, 50 años, 54 años. Miren esto. 16.68. Por ejemplo, Loret de Mola, cuando empezó el gobierno, porque ya lleva tiempo, ¿no?, con el pleito con nosotros, porque le iba muy bien, gana como 2-3 millones de pesos mensuales. Claro que Jorge Ramos le gana porque gana 17 millones de pesos mensuales. Y el hijo de Krause, León Krause, 5 millones mensuales. Eso no lo saben la gente. Bueno, pero como no nos quieren, no nos ven con buenos ojos, decía, va a estar el peso 25 por dólar. Y otro experto especialista en temas financieros, Chumel, decía, compren sus dolaritos. Pues les falló el pronóstico.